Hoy en Te digo cómo se hace te vamos a enseñar a hacer el núcleo o reactor ARC de Iron Man. Crea la réplica del corazón de tu superhéroe favorito con materiales baratos y muy fáciles de conseguir. Deja a tus colegas flipando con esta fantástica manualidad a continuación en Te digo cómo se hace. Te digo cómo se hace. Para empezar necesitaremos dos envases de plástico como estos. Tienen que tener el mismo diámetro. Más adelante irán pegadas de esta manera. Pero antes vamos a hacerle unas modificaciones. Esta pieza será la que utilizaremos de base y la cortaremos por donde se indica. A la otra pieza también le cortaremos para obtener el trozo que nos interesa. Y este es el resultado. El siguiente paso será unirlas creando una pieza nueva con esta forma. Aquí dentro montaremos todo el mecanismo. Con un trozo de esterilla tenemos que forrar una de ellas. Le vamos a dar grosor a la pared interior. Para marcar la anchura que necesitamos, medimos situando la esterilla por encima como se muestra, y seguidamente marcamos. Podemos ayudarnos de la regla para alargar la línea. Acto seguido cortamos. Ahora solo nos queda volver a meterlo y marcar por donde se monta para quitar lo que nos sobra. Y este es el resultado. Fijaremos aplicando silicona. Cuando enfríe pegamos las piezas entre sí como se indica. Y una vez más unimos aplicando silicona termofusible. De esta manera hemos hecho la base para ubicar las piezas de nuestro núcleo de poder. Seguimos modificando, en este caso un rollo de cinta adhesiva transparente. Queremos utilizar la parte transparente, por lo que tenemos que quitar con cuidado el aro interior de cartón. Poco a poco vamos rompiendo y sacando las capas hasta llegar al plástico. Y así se nos queda con todo quitado. Este anillo nos vendrá de perlas para la decoración interior. Al ser transparente podemos hacer un efecto de luz muy parecido al original. También hay que destacar que el tamaño tiene que ser el adecuado para que entre en la base. Hechas las comprobaciones, seguimos dándole forma al anillo. Vamos a utilizar una cinta o tirante que cortaremos por la mitad. Una vez hecho esto, cogemos una de ellas y medimos rodeando el anillo. Hay que cortar por donde se unen. Y pegamos por el interior del anillo. Repetiremos esta misma operación por todo alrededor hasta hacer un total de 8. Y ya lo tenemos listo para el siguiente paso. En este vamos a utilizar hilo de cobre fino. Con mucha maña y estirándolo bien, vamos liando el cobre en cada trozo de tirante, dejando un pequeño espacio vacío en cada lado. Con 10 vueltas será suficiente, esto dependerá de la anchura del tirante. Seguidamente cortamos. Las puntas deben quedarnos por el interior, para después fijar con un punto de silicona. Y así se nos queda. Enrollar bien el cobre de los siguientes trozos determinará la calidad del resultado final. Si los tirantes se empiezan a deshilachar, quitaremos esta parte con las tijeras. Se resiste, ¡ánimo! Ahora da un aspecto más limpio. Para que no vuelva a pasar, pondremos silicona por cada lado en cada uno de los trozos, quedándonos así. Y con esto hemos terminado esta pieza. Continuamos metiéndola en la base. Debería entrar ajustada, gracias a esto no será necesario pegarla.
Para hacer la siguiente pieza usaremos un tapón de plástico transparente. Medimos con la altura de la base y marcamos. Seguidamente cortamos. Esta pieza será la que aguante todo lo que va a ir en el centro. Antes de seguir vamos a desmontar una linterna de este tipo para sacar la lupa que lleva dentro. Con esto ampliaremos el foco de luz central de una manera muy sencilla. Lo colocamos y marcamos con el lápiz a su alrededor. Si es necesario repasamos. Seguidamente cortamos. Quedándonos así. En un cartón negro marcamos con la misma pieza por el círculo interior. Una vez lo tenemos, hacemos un par de círculos más por fuera que no sobrepasen el diámetro de la pieza anterior. Cortamos y de esta manera creamos una arandela que vamos a ir modificando, haciéndole agujeros a su alrededor. Perfilamos con el rotulador y quitamos los restos. Ya se parece más a lo que queremos, la guardamos para siguientes pasos. Volvemos a la base. Vamos a ponerle sistema de iluminación que será básicamente una tira de LED. Cogiendo medida con la misma, cortamos por donde vamos a meterla. Hecho esto, probamos que entre. Cuando tengamos el largo suficiente, enrollaremos la tira con los LEDs mirando hacia afuera y dejaremos uno justo en el centro. Le ponemos las baterías y encendemos. Ya va apareciendo algo. Le hemos pegado un par de trozos de cinta para que no se mueva del sitio. Una vez que fijemos con silicona podemos quitárselas. Encendemos para comprobar que todo va bien. Probaremos con un poco menos de luz para que se aprecie mejor. Y ya lo tenemos listo para el siguiente paso, que será modificar la pieza central haciéndole unas compuertas por donde pase la tira LED. Con esto hecho solo nos queda comprobar que no pille ningún cable antes de pegar. Hechas las comprobaciones podemos fijar con silicona. Esperamos a que pegue y este es el resultado. Seguimos creando el anillo de la parte central que va con la lupa. Lo haremos enrollando un alambre a un tubo que tenga el mismo diámetro. Después de unas vueltas cortamos la anilla que más nos guste. Para cerrarla es tan fácil como doblar hasta que coincidan las puntas. Y ya la tenemos lista. Ponemos silicona en el centro y la pegamos. También pegamos la lupa de igual manera encima de esta. Encendiendo de nuevo vemos cómo se amplía la luz del LED que quedó en el centro. Seguimos pegando un par de anillas más de diferentes tamaños. Una con el diámetro exterior y otra con un tamaño entre medio. Continuamos decorando con la arandela que hicimos anteriormente. Esta irá donde se indica y llevará 3 tornillos de Allen. Los vamos a colocar formando un triángulo. También haremos 3 tirantes de cartón. Colocados de esta manera solo nos queda hacerle los agujeros. Una vez hechos pasamos los tornillos por cada uno de estos. Volvemos a coger la arandela central. Le damos la vuelta y sabiendo cuáles son los agujeros por donde irán los tornillos, les pegamos unos muelles por los que quedan vacíos. Estos quedarán por debajo y darán la impresión de tener un mecanismo más complejo por dentro.
Una vez pegados podemos fijarla en el sitio. Para terminar aplicamos una gota de silicona en la punta de cada tornillo y los ponemos. Una vez puestos, con el destornillador le damos un poco de forma para que parezca más un tirante. Pintamos con rotulador negro las partes que hayan quedado agrietadas o del color del cartón. Con esto tendremos ya casi hecho nuestro reactor. Finalizaremos pegando una anilla más en el centro. Esta unirá los tirantes evitando que se muevan del sitio. Y ahora sí, ya tenemos terminado nuestro núcleo de poder o reactor ARC de Iron Man. Diviértete haciendo esta genial manualidad que Te Digo Cómo Se Hace ha creado para ti. Úsala como parte de un disfraz o de decoración colgado en la pared. Hasta aquí el vídeo de hoy, déjanos tu like si te ha gustado para que hagamos más cosas de este estilo y nos vemos en el próximo.